Muy buenos días, hermanos, hermanas. Les saludo en el Señor en esta mañana. A todos aquellos que nos están viendo, no solo de la Iglesia Bíblica Palabra de Gracia, sino también de otras iglesias y en otras ciudades. Que el Señor los bendiga. Un saludo fraternal a cada uno de ustedes, mis hermanos. Voy a pedirles que abran sus Biblias en esta mañana, en el libro de Marcos capítulo 14. Vamos a meditar desde el verso 53 al 65. Abran sus Biblias, hermanos. Libro de Marcos capítulo 14, versos 53 al 65. Dice así la palabra del Señor. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaba testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. Porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces levantándose unos dieron falso testimonio contra él diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Que testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Hermanos, estamos ahora en esta historia de la vida de nuestro Señor, en un momento dado donde, hermanos, en ningún momento de la historia del hombre hubo, hermanos, un juicio con testimonios o bien falsos o verdaderos que se hayan sentenciado, hermanos, a un hombre inocente declarado como el peor criminal de este mundo. Muchos inocentes han sido condenados y muchos culpables han sido absueltos de sus crímenes. Pero nuestro Señor ha sido condenado, aunque su testimonio ha sido tan veraz, tan verdadero. Aún los jueces, en este caso el juez Caifás, sabía de lo que él estaba diciendo. Sin embargo, frente a este testimonio verdadero, lo condenaron a muerte. Por eso en esta mañana, hermanos, vamos a nosotros aprender el testimonio verdadero del Señor Jesús, que todos estos que estaban complotando contra el Señor buscaban a través de ese testimonio incriminarlo y matarlo. El Señor Jesús tuvo que enfrentar 2 juicios. Uno, el juicio religioso, y el otro, el juicio civil. En el juicio religioso constaba de 3 partes. En primer lugar, el Señor compareció ante el sumo sacerdote Anás, Juan capítulo 18. En segundo lugar, el Señor compareció ante el Sanedrín, en este caso Marcos capítulo 14. Y luego, casi al amanecer, ante el concilio. Este fue el juicio religioso. Luego más adelante vamos a ver que él va a enfrentar ahora un juicio civil. Y este juicio civil también componía de 3 partes. En primer lugar, él compareció ante el Poncio Pilato. Luego fue a Herodes y después lo volvieron a Pilato. En total, él enfrentó 6 audiencias en un breve tiempo, donde en ningún juicio habido y por haber ni habrá, él tuvo que enfrentar este tipo de juicios en 6 audiencias en las que le condenaron a muerte.
primer lugar, hermanos, vamos a ver entonces ahora quiénes han sido estos personajes que buscaban el testimonio del Señor Jesús para que Él mismo por su propia boca se incriminara. Versículos 53 y 54 dice la palabra del Señor. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Este juicio ante el Sanedrín en la segunda fase, en la que después de que fue ante Anás, el sumo sacerdote, reunidos un grupo pequeño, según Juan capítulo 18, verso 12 al 24, ahora está ante el Sanedrín. El Señor está siendo juzgado por ofensas religiosas, por haberse proclamado Hijo de Dios, lo cual delante de la ley, según para estos hombres, era una blasfemia. En el Sanedrín ahora, después de que Anás había atendido a Jesús, en ese grupo pequeño, Anás manda ahora al sumo sacerdote, que es Caifás, como dice en Juan capítulo 18, verso 3. Caifás, hermanos, era el pontífice de aquel año. Y según el testimonio de Josefo, dice, su pontificiado, o por ser pontífice, él había comprado ese pontificado al gobernador romano, donde ahí todos se juntaban, todos los sacerdotes, los escribas y los ancianos. En aquel entonces, los poderes del Sanedrín, que era la reunión de todos estos sacerdotes, escribas y ancianos, eran muy limitados. El Sanedrín tenía plenos poderes solamente para materias religiosas. Estos personajes solo podían sentenciar de acuerdo a las cuestiones religiosas, pero no podían dictar sentencia de muerte. La función del Sanedrín no era condenar, sino la función era preparar los cargos por los que el criminal va a ser juzgado y sentenciado frente a un juez romano. De ahí que este título, un testimonio verdadero. Ellos están buscando testimonios, están buscando las palabras que el Señor va a vertir para reunir todas las cosas que le va a incriminar a él y lo lleven a la muerte. Este Sanedrín era el tribunal supremo de los judíos. Y en este Sanedrín estaba conformado por 71 miembros. Entre ellos había saduceos, toda la clase sacerdotal, fariseos y escribas, quienes eran maestros de la ley. Algunos sacerdotes, eran hombres muy respetados, y por último estaban los ancianos. Y el presidente de todo este Sanedrín era el sumo sacerdote. El tribunal se sentaba ahí delante del juez en una media luna, y a su frente estaban los estudiantes de los rabinos. O bien estos estudiantes podían hablar solamente a favor del reo, pero no podían hablar en contra de aquel que estaba siendo juzgado. La sala donde estaban ellos se llamaba la piedra tallada. Era el recinto del templo. Y las decisiones del Sanedrín no eran válidas a menos que se tomaban solamente en ese lugar donde se llamaba la piedra tallada. Ahora, el tribunal no se podía reunir por la noche, ni en ninguna de las grandes fiestas que se conmemoraba, pero en este caso ellos están reunidos. Cuando este tribunal escuchaba o tomaba las evidencias
de los testigos, ellos deberían y tenían que examinar por separado a cada testigo. Y cada testigo que está dando su testimonio contra el reo tenía que coincidir del primero y el segundo, su testimonio tenían que ser iguales. Y cada miembro del Sanedrín tenía que dar veredicto separadamente, persona por persona. Y ellos empezaban a dar su veredicto desde los más jóvenes hasta llegar a los más ancianos. Ahora es más, si el veredicto era pena de muerte, debería de transcurrir una noche antes que se lleve a cabo para ejecutar la pena de muerte. ¿Por qué? Porque el tribunal tenía todavía la oportunidad de cambiar de parecer. Y este tribunal podía decidir tener compasión por el hombre que ha sido sentenciado a muerte, y por eso tenían que ellos ejecutar esta sentencia una noche antes. Sin embargo, hermanos, nada de esto había sucedido con nuestro Señor. Y en ese instante, Marcos otra vez introduce, siempre es típico de Marcos, un relato que en la que a nosotros nos va a hacer recuerdo siempre lo que es nuestra vida. Dice verso 54, y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Él estaba ahí. Él había seguido al Señor. Aquí encontramos a Pedro, hermanos, en la condición en la que él ya iba a negar al Señor en el patio de la corte. Él no había querido alejarse. Y en su corazón tenía ese deseo de seguir al Señor. Pero tampoco pudo identificarse con Jesús. Qué ironía, ¿no es verdad? Él, hermanos, estuvo sentado, dice ahí, con los oficiales, con los siervos, con aquellos dependientes. Esto parece implicar que Pedro, hermanos, ha tratado de actuar como siervo. Pero él nunca se identificó. Él quiso confundirse entre el grupo que estaban ahí, la multitud. Pero su rostro hacía que los demás le podían reconocer como aquel Galileo. Ese Galileo que le iba a traicionar. Pedro lo recuerda muy bien esta noche. Esta escena estaba preparado para que Pedro lo negara a su maestro. Ojalá no sea este caso, hermanos, el nuestro. Que nosotros a nuestro Señor solo le miremos de lejos. Que no nos involucremos y no demos todo de nosotros y no nos identifiquemos con nuestro Señor y solo le miremos de lejos. Qué pena de aquellos cristianos entre comillas, que cuando va a venir la prueba no van a poder soportar. Van a caer como Pedro cayó. Estos son los personajes que estaban buscando un testimonio del Señor Jesús para incriminarlo y matarlo. Este grupo de hombres que ahora, hermanos, en segundo lugar van a dar un falso testimonio contra el Señor. De una u otra forma. Dice el verso 55 al 59, vamos a dar lectura. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. Porque muchos decían falso testimonio contra él, mas su testimonio no concordaban. Entonces, levantándose unos dieron falso testimonio contra él diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Si ustedes se imaginan, ya estando ahí en el salón, en la sala, cada miembro del concilio está escribiendo, buscando algún nombre que pueda ser traído de afuera para que pueda dar un testimonio contra el Señor. Era la fiesta de la Pascua. Había mucha gente y ellos estaban rastreando de un lugar a otro lugar
Probablemente podía haber alguien, pero sin embargo no había. Es más, sabemos, hermanos, ellos estaban dispuestos aún a sobornar, pagar dinero como lo hicieron con Judas. Pero en ese transcurrir en Jerusalén, que habían tantos testigos en esa multitud, no había. Tenían que hacer un largo trabajo. Como hace rato dije, a los testigos tenían que ellos examinar, tenían que concordar el uno al otro, y cuando entraban a declarar, tenían que estar y decir las palabras exactas como ellos deberían de dar testimonio contra el Señor. Pero no había. No se podía encontrar esos testigos. Muy difícil para ellos. ¿Por qué? Porque el Señor había demostrado una vida santa, un carácter santo. No se podía mostrar cargos. No había esa unanimidad, no había ese consenso. Por ejemplo, si las denuncias de los fariseos no podían ser presentadas como cargo para complacer a los saduceos y viceversa, porque algunos saduceos estaban de acuerdo con lo que el Señor decía, algunos fariseos también, y esos cargos que los saduceos y los fariseos tenían para con Jesús no podían ser presentados contra Jesús. Podía haber dividido esos testimonios a estos grupos. Ahora, había una leyenda que dice que el Sanedrín, al estar buscando a esta gente o personas que podían decir un testimonio contra el Señor, simplemente encontraban al leproso que le había limpiado, al ciego que le había dado vista, al sordo que había abierto sus oídos, al cojo que le había hecho caminar, al paralítico que le había vuelto las fuerzas. Y no había alguien que podía dar un testimonio contra el Señor para incriminarlo. Y es más, aquel testigo que tenía que dar testimonio, si no concordaba con la ley que demandaba, según Deuteronomio capítulo 19, versos 16 al 19, el reo, o sea, en este caso Jesús, iba a ser absuelto. Si estos testigos no iban a concordar en ese testimonio contra el Señor, estos testigos iban a ser sentenciados de la misma manera y al mismo nivel, vamos a decir, como el reo tenía que ser sentenciado. La culpabilidad le llegaba a ellos, así que era peligroso para los testigos dar testimonio. Ahora, también había herodianos, y en el concilio estaban muy inquietos. Estos herodianos estaban escuchando a ver qué van a decir, cómo lo van a condenar. Y estos herodianos estaban diciendo, si lo van a condenar a Jesús por patriota, no puede ser. Así que no podían al Señor condenarlo por patriota, por ser un hombre civil, un hombre que cumple todo, no podían. Estos herodianos estaban de acuerdo con lo que el Señor estaba haciendo. Así que, hermanos, si le hubieran condenado con un antipatriota o un rebelde, el pueblo se iba a levantar. No había de la forma como lo van a acusar. Pero al fin, versos 57 y 58. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. Vinieron, dice, 2 cuya evidencia más o menos concordaba. Al fin había 2 en la que ahora iban ellos a dar testimonio, diciendo que el Señor había dicho: yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro sin mano, hecho sin mano, diré. Ahora, hermanos, aquí, para el concilio,
y especialmente para Caifás, había una blasfemia en contra de ¿qué? De la santa y hermosa casa del Señor. Y eso era suficiente para poder incriminarlo. Pero hermanos, sabemos que el Señor no había dicho: yo voy a destruir este templo. Él dijo: destruid este templo. Es decir, que el Señor había dicho: ustedes van a destruir y lo pueden destruir. Y Él no se había referido, hermanos, al templo de Jerusalén, sino Él se refería, hermanos, a su propio cuerpo, que iba a ser destruido. Y Él mismo iba a edificar otro templo hecho sin mano. Ahora, ¿dónde dice eso, hermanos? Si nosotros vemos y hemos estudiado y hemos visto en el contexto de la primera limpieza del templo en Jerusalén, había dicho algo similar en ese día. Y lo que había dicho era hace 3 años, según Juan capítulo 2, versos 18, 19 al 21. Ellos querían ver una señal. Verso 18 le dice: Señor, ¿qué señal nos muestras? Para que nosotros reconozcamos tu autoridad. Nosotros queremos ver de dónde viene esa autoridad y queremos ver una señal. ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Y Jesús respondió y le dijo: destruid este templo en 3 días, yo lo levantaré. El Señor estaba hablando de su cuerpo, pero los judíos destruyeron su propio templo. ¿Cuándo? No cuando Tito vino después, en el año 70, y destruyó toda Jerusalén más su templo, sino cuando ellos los rechazaron al Mesías. Ahí ellos se sentenciaron a muerte. Cuando ellos los rechazaron a ese Mesías. Y el mismo Mesías se encargó de levantar un nuevo templo al resucitar al 3er día. Él ahora, hermanos, es el nuevo templo del nuevo pacto. Él es el lugar ahora donde los pecadores pueden venir a reconciliarse con Dios. Y aún así, hermanos, sus testimonios, dice verso 59, no concordaban. Esta gente estaba apresurándose en este juicio, según ellos, guardando la ley, pero estaban enjuiciando al Señor con falso testimonio, violando la ley. Entonces, en tercer lugar, vemos ahora, hermanos, el verdadero testimonio. ¿Cuál es el verdadero testimonio? Dice en el verso 60 para adelante: entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Caifás, al ver esto, se pone en medio de todo ese tribunal y quiere que Jesús ahora se incrimine él mismo y trata de forzar al Señor con estas preguntas. ¿No respondes nada por lo que te están diciendo? Ellos están testificando en contra de ti. ¿Qué vas a decir ahora? Pero el Señor, ¿qué hace? El Señor permanece callado. Isaías había profetizado esta parte de esta escena 700 años atrás. Capítulo 53, verso 7, dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Él estuvo callado para cumplir la profecía. Y en parte, su alma no podía bajar, no podía rebajarse a sí mismo para contender con estos mentirosos. Porque él era un Dios y un hombre 100% santo. Su inocencia, hermanos, no necesitaba ser vista culpable.
Su inocencia no necesitaba defensa, porque Él es y era perfectamente inocente. Por eso la persona que es inocente no tiene ninguna prisa para responder a los calumniadores. Aquel que responde urgente frente a una calumnia es que hay algo en su conciencia y algo en su corazón. El Señor estaba bien armado. ¿Y cuál era la armadura del Señor para no poder responder y esperar calladamente, con mucha mansedumbre? Era su santidad. Una santidad que no podía ser destrozado por ningún testimonio. Su vida era tal, hermanos, que ninguna calumnia no podía encajar en ese momento. No podía. Cuando muchas veces, hermanos, nuestras palabras son tergiversadas, hay gente que dicen cosas de nosotros, tergiversan y cambian, se inventan y dicen cosas falsas. Frente a eso, hermanos, nosotros no podemos intimidarnos. Frente a esta prueba de fuego, cuando decimos algo y alguien dice que hemos dicho mal, tenemos que soportar como nuestro Señor ha soportado y mantener el testimonio verdadero en el cual hemos comprendido de nuestro Señor. Por eso, hermanos, debemos soportar como buenos soldados de nuestro Señor Jesucristo todas esas tergiversaciones y no nos debemos intimidar y no debemos tener miedo. Si nosotros estamos en Cristo, Él vendrá. Y nosotros, lavados con su sangre, cubiertos con su sangre y su justicia, seremos absueltos. Por eso el Señor dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Él callaba y no respondía nada. Y el sumo sacerdote volvió a preguntarle y dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? El sumo sacerdote, hermanos, no podía más aguantar, y dice el verso 61, él se levantó. Levantándose, verso 60, dice, se puso al medio, hermanos, de pie, y sobre el prisionero como un león rugiente queriendo devorar a su presa, hermanos, otra vez interroga. Según Mateo, esta interrogación, hermanos, es una interrogación que Caifás lo va a poner bajo juramento. Esa es la idea, hermanos, en cuanto este hombre Caifás, hermanos, se levanta y él vuelve a preguntar y le dice: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? ¿Acaso, hermanos, en un juicio el juez tiene el oficio de administrar la ley y también tiene el oficio de demostrar la culpabilidad del prisionero, del reo? En ningún juicio eso se puede ver, pero este hombre quiere ver culpable al prisionero. Y él quiere por su propia boca que él caiga y le intimida. Y quiere sacar de su boca una declaración que puede intimidarlo y pueda culparlo de muerte. Así que verso 61, él pregunta: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? En otras palabras, le está diciendo: Señor, te estoy poniendo, Jesús, te estoy poniendo bajo juramento. Y él está preguntando: ¿quién eres tú? Él está preguntando su identidad. Él está forzando a que Jesús diga acerca de su mesianismo, o sea, un hombre 100% hombre, y su divinidad. Él está forzando a hacer eso. Que él diga si es en verdad Dios y es en verdad hombre. ¿Quién es él? ¿De dónde es? ¿Cuál es su identidad? Y esta declaración bajo juramento, o bien si decía la verdad o mentira, aún así tenían que condenarlo a muerte, porque ya estaba planificado premeditadamente. Verso 62. Mas él callaba y nada respondía.
Y el sumo sacerdote le volvió a preguntar: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Dios bendito? Y Jesús le dijo: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Este es el testimonio verdadero. Su respuesta ha sido tan clara y franca de nuestro Señor. Aunque Él sabía lo que iba a acarrear esta declaración, iba a acarrear su muerte. Él dio testimonio dando una buena confesión. Y Él dijo: hermanos, yo soy, en otras palabras dijo, yo soy el unigénito. Yo soy aquel ser que tiene una relación íntima, filial con su Padre, el único en esta tierra. No hay otro más que tenga esa relación con ese Dios, creador del cielo y la tierra. Yo soy ese. Yo soy, en otras palabras, el mismo Dios. Y eso era suficiente para condenarlo a muerte. Con decir yo soy era suficiente para condenarlo a muerte. Sin embargo, Él agregó, aumentó a esa declaración contundente y le dijo: y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre, del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. ¿Por qué dijo Él? Porque estaba frente al Sanedrín y ellos sabían bien las Escrituras. Ellos conocían. Él estaba hablando del Salmo 110, verso 1. Vamos a ir allá. ¿Qué estaba diciendo el Señor en el Salmo 110:1? Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esto sabían los del Sanedrín. Y el Señor se los está repitiendo. Daniel capítulo 7, en el verso 13 y 14, dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. El Señor está aquí con una fe tan majestuosa, calmadamente respondiendo. El Señor está aquí, tal vez sumido, metido en una vergüenza por tu pecado y mi pecado. Pero Él está respondiendo con un testimonio veraz. En otras palabras, Él está diciendo: hermanos, ustedes no saben a quién están enjuiciando y condenando a muerte. Ustedes hoy están fungiendo como jueces, como mis jueces. Pero un día yo estaré juzgando a ustedes. Tal vez para ustedes hoy soy un insignificante campesino. Soy el hijo del bendito. Ustedes me están enjuiciando y creen que al enjuiciarme me van a aplastar, pero jamás lo harán. ¿Por qué? Porque muy pronto estaré sentado a la diestra del poder de Dios y vendré en las nubes del cielo. Él habló, hermanos, audazmente, con firmeza y valentía, pero hermanos, lleno de mansedumbre. Él podía estar callado, pero hermanos, habló suavemente. Y en esa mansedumbre, hermanos, también habló con valentía. Y aún ha seguido siendo manso. Y Él dijo: hoy ustedes están haciendo esto, pero un día vendré y ahí toda rodilla se doblará. Por eso Él dijo: ustedes me veréis.
y estaré sentado allá a la diestra. Ustedes no saben eso. Aunque supieran, ustedes no lo van a creer. Yo soy y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Esto es un consuelo, hermanos, para nosotros. Yo creo que también ha debido ser para el Maestro, para nuestro Señor. Mientras Él se dolía por estos golpes duros, porque sabemos, hermanos, cuando estuvo Él entrando ante Anás, ya había recibido un golpe. Mientras Él estaba ahí escuchando esas inmundicias, esas acusaciones inmundas, hermanos, Él estaba, hermanos, ahí soportando la contradicción de pecadores. Su consuelo era, hermanos, que Él iba a estar a la diestra del Padre e iba a venir en las nubes. Caifás sabía esto. Él sabía las Escrituras. En vez de pedir perdón, humillado y agachado a los pies de Cristo, hermanos, se sintió aliviado. Y porque él decía, al fin he obtenido lo que estaba tanto luchando. Él estaba aparentando, hermanos, un alivio. Él estaba diciendo, bueno, esta causa es la causa por mi pueblo, y era mentira. Él estaba buscando sus propios intereses. Por eso el verso 63 dice la palabra del Señor: entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Caifás dice, hemos escuchado. Y aquí hemos escuchado ahora blasfemia. ¿Qué os parece? ¿Qué vamos a hacer ahora? No, ellos dijeron, hay que condenarlo. Este es digno de muerte. Él se está condenando por su propia boca. Aunque este hombre tenía apariencia de justicia, él estaba diciendo aliviado. Sin embargo, hermanos, en el fondo le estaba buscando su propio interés. Caifás dice, ahora ha dicho que este es el Hijo de Dios. ¿Cuál es el problema? Ahora, hermanos, frente a un juicio y estas afirmaciones que él estaba haciendo, estaba diciendo, yo soy el Hijo de Dios, yo soy. ¿Acaso, hermanos, es un problema decir una verdad? ¿O bien un testimonio falso? ¿Acaso, hermanos, no puede decir la verdad y esa verdad ser investigada para ser condenado o bien para ser adorado? Toda justicia, hermanos, donde haya un juicio y en ese juicio testimonios, se requiere siempre de un interrogatorio. Se requiere de preguntar y verificar. En este caso deberían ellos verificar si el Cristo en el cual está diciendo es el Hijo del bendito, porque él está reclamando el hecho de ser el Mesías. Ellos debían haber verificado. Pero sin embargo estaban esperando que de una vez esto se dé la sentencia. ¿Acaso, hermanos, en verdad no podía ser este el enviado del cielo, el Mesías, el ungido? ¿Acaso no se podía preguntar en ese momento cuál era su linaje, dónde había nacido? Si los profetas lo habían confirmado o no. ¿Acaso no podían preguntar si en verdad él ha hecho milagros como decía las Escrituras? Siempre se pregunta. Los fiscales buscan evidencias si en verdad lo que está diciendo es verdad o no es verdad. Pero sin embargo estos no hicieron nada. Simplemente lo condenaron a muerte, sin dar un examen de las palabras que él dijo, hermanos. Afirmaron su condena y dijeron que este es un blasfemo y debe morir. ¿Se dan cuenta qué tipo de juicio? Bajo un testimonio verdadero que jamás es averiguado, hermanos. Qué pena. Sin embargo, hermanos,
¿Cuántos de nosotros somos así? Así que no miren a los judíos y a Caifás. Ucha, hombres muy, qué tremendos y cómo al Señor lo han hecho. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, condenamos la doctrina de Cristo sin hacer las debidas investigaciones? Condenamos, hermanos, por argumentos triviales, o sea, argumentos donde no hay necesidad ni de discutir. ¿Por qué hacemos esas cosas? Algunos condenan la doctrina del Señor cuando ven o vienen a escuchar un sermón. Y tal vez escuchan y ven fallas en el predicador, como si, bueno, su gesto no le gusta, o ha hecho un mal gesto, o ha dicho una mala palabra, y no ha dicho de acuerdo a la teología o a nuestra teología. Y quieren negar esa verdad. Así que no solo mires al Caifás o mires al Sanedrín. Nosotros somos así. Cuando escuchamos una verdad de Cristo, no estamos dispuestos a investigarla. Y simplemente cuando no nos conviene, decimos, no estoy de acuerdo. Y no es así. Hermanos, puede haber verdades, aunque por muy extrañas que sean, esas verdades son dignas de ser investigadas. Y cuando nos familiarizamos de esas verdades, entonces, hermanos, logramos comprender lo que esas verdades nos dicen. Y esas verdades que el Señor nos ha mostrado, siempre les vamos a encontrar hasta que el Señor venga. Pero estos hombres no querían. Y no querían hacer ninguna pregunta. Simplemente ellos dijeron y gritaron, muera, muera. Investiga una verdad. Pregunta. No porque alguien se equivocó, ahora es malo. No porque yo hago esto y este no hace nada. Bueno, esto está en la mentira. Hermanos, nosotros estamos aquí para preguntar, para investigar, para escudriñar las verdades, los testimonios que el Señor nos ha dejado. Más allá de un juicio y los procedimientos que ha habido aquí, hermanos, en este concilio, está aquí la verdad de Cristo. Lo que Cristo ha dicho. Y es claro para nosotros. Entonces, hermanos, dice, verso 63. El sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Él está condenado a muerte. Y el sumo sacerdote dice, rasga sus vestiduras. Caifás rasgó en señal de profundo dolor y espanto que según él sentía en su alma. Ahora, un sumo sacerdote, hermanos, no podía rasgar sus vestiduras así por así. Levítico capítulo 21, verso 10. Estaba prohibido rasgar las vestiduras del sumo sacerdote a menos, dice, por causa de blasfemia. Pero ahora, hermanos, este tiene un significado profundo. ¿Por qué? Porque al rasgar la vestidura, Caifás, hermanos, la casa de Aarón y la tribu de Leví también rasgaron sus vestiduras. Y el templo, después de unas cuantas horas, rasgó su velo de arriba hacia abajo. Y los sacerdotes y el templo fueron igualmente abolidos. Sus vestiduras estaban rasgadas. Era el hecho, hermanos, de que ahora el sacerdocio arónico había sido rasgado para siempre. Y el grandioso sacerdocio de Melquisedec había entrado, el verdadero Melquisedec. Y en ese instante estaba en ese lugar delante de ellos con toda esa majestad y paciencia. ¡Qué bendición, hermanos! Sin embargo, hermanos, la asamblea fue unánime en decir a Jesús, muera. Ahora, ¿qué encontramos? Otra enseñanza. Ay de aquellos que unánimemente dicen en sus corazones, impíos, dicen contra Dios, muerte. Esta sentencia de muerte, hermanos,
Es la sentencia que debería ser dada a ti y a mí. Esta sentencia de muerte, hermanos, nosotros deberíamos haberlo llevado a cabo en nuestro cuerpo. Pero Él ha sido el sustituto y digno de muerte. Todos levantaron sus manos y dijeron sí y dieron el veredicto. Sin embargo, no había ningún delito en Él. Mas al contrario, en Él se encontraba toda la excelencia, toda la perfección, porque Él era el bendito Señor. Él había asumido la condenación por nosotros. Él había tomado la copa de muerte por nosotros. Y a partir de ese momento ahora, hermanos, esa copa está seca para ti y para mí. Verso 65 dice: y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Cuando los hombres malvados del Sanedrín lo declararon culpable de muerte, los siervos, los guardias, los principales comenzaron a ultrajarle. Le ultrajaron a la majestad de nuestro Señor. Ahora miren, hermanos, dice, comenzaron a escupirle. Esta expresión, hermanos, es el más grande menosprecio que ha existido a una persona. Por eso el hombre es tan vil, al extremo de escupir al Señor. Comenzaron a cubrir el rostro. En los tiempos, hermanos, en la costumbre oriental, en esos tiempos, había una costumbre que aquellos que eran sentenciados a muerte, como los vilhechores, malhechores y pecadores, no eran aptos para ver la luz. Y no eran aptos para ver a sus semejantes, como al decir: yo no quiero verte, no me veas, no eres digno de verme. ¿Cómo pueden apagar aquel que ha traído el sol, la luz a este mundo, las bienaventuranzas, las promesas, y quererlo tener en la oscuridad? Eso jamás, nunca eso va a suceder. Y le dijeron y comenzaron a decir: profetiza. ¿Quién es el que te golpeó? Muchos bofetones le estaban dando. Y Jesús no cubrió su rostro. Dice Isaías, capítulo 50. La saliva de los enemigos estaba ahí, cayendo sobre su rostro, sobre sus mejillas. Esto nos da a entender, hermanos, que el ser humano, en su condición de pecador, siempre va a ser rival de Dios, hasta el día en que el Señor muestre su voluntad y abra nuestros corazones, y por medio de la fe lleguemos a Dios en Cristo Jesús. Mientras no sea así, seremos siempre rivales. Estaremos siempre escupiendo, tapando el rostro del Señor, golpeando a Cristo. Esto es lo que el Señor ha hecho por nosotros. Yo pregunto, hermanos, ahora, ¿esto merecía el Señor? Merecía ser escupido. Nosotros merecíamos ser escupidos. Él merecía ser tapado sus rostros. Nosotros merecíamos pasar esa vergüenza. Nosotros, hermanos, cuando pecamos, estamos, hermanos, tapando su rostro. Estamos, hermanos, tapando sus ojos, pensando que Él no nos ve. Estamos golpeando al Señor cuando afligimos su espíritu. Así que no hablemos solo de estos crueles judíos y este cruel sumo sacerdote Caifás. Somos nosotros cuando pecamos y pecamos. Estamos tapando los ojos, escupiendo la cara al Señor, afligiendo el espíritu del Señor, hermanos, golpeándole. Así que, hermanos, no han sido solamente estos crueles, sino nosotros.
El Señor aguantó por su causa, por amor a nosotros. Termino diciendo, ¿cuántos de nosotros hemos de estar prestos, hermanos, ahora a soportar calumnia cuando nosotros damos un testimonio verdadero, así como dio el Señor, su evangelio, su palabra? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a soportar ridiculeces por causa del testimonio de nuestro Señor? No te enojes. No pienses que la gente no se va a burlar de ti, se va a burlar. ¿Quiénes somos nosotros para que no se burlen? Si del Señor se burlaron, ¿quiénes somos nosotros para que no se burlen? Al Señor le escupieron. ¿Quiénes somos nosotros para que no nos escupan? Si al Señor le han bofeteado, ¿quiénes somos nosotros para que no nos abofeteen? ¿Acaso solo el Señor habrá tenido que soportar con toda dureza estas cosas? Hermanos, nosotros a veces queremos ser los buenos soldados y bonitos soldados, que hoy demandamos del Señor una mejor vida, una mejor suerte, y queremos que Dios nos bendiga en todo y nuestro capitán pues nos dé de todo. Y sin embargo no queremos ser en ningún momento abofeteados, escupidos, ridiculizados por causa de su evangelio. ¿Hay algo que tú pudieras hacer hoy por este testimonio verdadero? Si hay algo que tienes que hacerlo hoy, ejecútalo. Puedes hacer algún sacrificio. Puedes realizar alguna tarea que glorifique al Señor. Si es así, no pongas excusa. Hazlo de inmediato y hazlo con todas tus fuerzas. Así como estos hombres se ingeniaron y fueron tan creativos para poder condenarlo, así tú sé creativo ahora y con todas tus fuerzas sirve. Y lleva este testimonio verdadero de nuestro Señor Jesucristo. Que Él es el Dios. Y Él es el Hijo del Dios viviente. Y Él va a venir otra vez a recoger a su pueblo. Todos los que creen en Él pueden venir y descansar sus almas en las manos de nuestro Señor. Porque esa saliva que ha caído en el rostro del Señor significa ahora, hermanos, un rostro limpio que nosotros podemos presentarnos ante el Dios Padre. Esas falsas acusaciones que el Señor recibió ahora significa, hermanos, que esas acusaciones ya no están contra nosotros. Y ya no hay sentencia de muerte, sino que, hermanos, Él ahora dice, creen en mí y yo les voy a dar vida eterna. Descansemos en nuestro Señor. Si hay falta de fe y hay falta de conocer al Señor y estás en pecado, hermano, hermana, entra a la sala de la casa de Caifás. Y ahí en esa sala veamos al justo, al santo, al perfecto, estando en el lugar de los injustos. Aquel hombre inmaculado que ha soportado la condenación por los pecadores. Y ahí en esa sala de Caifás juzguemos y condenemos cada pecado, cada duda que nosotros tenemos de nuestro Dios. Y en esa sala de ese Caifás salgamos nosotros, hermanos, reconociendo a ese yo soy el que soy, a ese Hijo bendito, a ese que vendrá, y creer por fe, a ese Cristo que ha vencido por nosotros en la cruz, y esperemos su aparición en las nubes todos los días, deleitándonos en Cristo. Que Dios nos bendiga. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. No nos imaginamos, Señor, cuánto más has sufrido. Lo poquito que podemos describir y podemos contemplar, nuestro corazón duele
nuestras almas se compungen y no entendemos cuánto amor has tenido por nosotros. Pero ha sido suficiente tu testimonio para que seas condenado a muerte y llegues a la cruz. Y tú seas, después de 3 días, resucitado, el nuevo templo, el nuevo pacto, en el cual a través de ti ahora, Señor, estamos ante el trono de tu gracia, diciéndote gracias. Lo que nosotros deberíamos haber recibido, tú lo has recibido. Gracias te damos. Ten piedad de aquellos que aún no te conocen y permite que ellos, Señor, a través de tu Espíritu sean convencidos y abran su mente y su corazón para tener una comunión contigo. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, damos gracias al Señor por este tiempo, por su palabra, en la cual cada domingo estamos siempre llevando a cabo este culto, y que Dios, hermanos, siempre los bendiga. Cuídense, siempre estemos orando, pidiendo al Señor, estemos, hermanos, siempre comunicándonos, contactándonos, y gracias al Señor, hermanos, todos nuestros hermanos hasta hoy en día están con buena salud. Estamos viendo a quienes les falta tal vez alguna necesidad material, y gracias al Señor todos están, hermanos, por lo menos el pan de cada día teniendo en sus hogares. Esto me alegra, porque hay muchos hermanos que siempre están buscando a los necesitados. Y oremos por aquellas personas también que no tienen, no hay. Hermanos, tal vez tu vecino, no sé, pariente, anda, ve y ayuda. Te lo pido en el nombre del Señor. Estamos en un tiempo donde tenemos que aún seguir asumiendo nuestra responsabilidad, sujetándonos a nuestra autoridad, como ellos dicen, aunque tal vez no nos agrada. Necesitamos también nosotros trabajar y tener el pan de día, pero hermanos, confiemos en el Señor. Nos deleitemos en Él. Leamos su palabra todos los días y oremos. El día martes vamos a estar en nuestro culto de oración, ustedes saben, hermanos, a través del Zoom, y el día sábado también los jóvenes van a estar, ¿no?, el sábado en la noche en su culto de jóvenes, todos los jóvenes. Y el domingo, como hoy, otra vez, hermanos, estaremos en nuestra escuela dominical a las 10:30 de la mañana. Que el Señor les bendiga, hermanos. Muy buenos días.